Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta sesión es una sesión en la que vamos a terminar lo que estábamos viendo antes, que era generar nuestra primera clase en Python para hacer el código más fácil de leer, más fácil de correr y que sea seguir los principios de la orientación objeto. Entonces, antes de eso quisiera hacer una pequeña digresión. Ayer hubo un comentario de alguien que preguntó en el chat la diferencia entre una función y una clase. Y quiero decir muy claro los alcances que tiene este curso y lo que no tiene este curso. Entonces voy a repetir, voy a regresarme a Discord, donde tenemos los requisitos. ¿Okay? Entonces aquí en Discord estamos hablando del curso y aquí está. Es un curso de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y aquí está muy claramente las asignaturas obligatorias, que es programación, matemáticas financieras, probabilidad o estadística, cálculo diferencial de varias variables y álgebra lineal. Estas son obligatorias. Recomendadas es que sepan algo más de inferencia estadística, sobre todo la parte de regresiones lineales, que sepan mercados financieros y evaluación de instrumentos, en donde ya tuvieron una primera aproximación al portafolios de Markowitz, métodos cuantitativos en finanzas, en el cual tuvieron una aproximación a un segundo método de gestión de portafolios, que es el Capital Asset Pricing Model. Entonces, los dos modelos que voy a trabajar junto con la frontera eficiente, que es una extensión de Markowitz, ya los conoces, se supone. Procesos estocásticos, porque cuando estemos hablando de escalas, cuando diga que la volatilidad se escala como la raíz cuadrada del tiempo, están pensando en un movimiento browniano. Carteras de inversión, porque ya tienen una primera idea de lo que es un portafolio y cómo invertir, y que un problema de portafolios es que tienen un cierto número de activos y es cuánto dinero le van a poner a cada activo bajo ciertos criterios, esperando que el dinero suba. También aquí digo muy claro que es indispensable una primera experiencia en programación, y esta en programación me refiero a programación orientada a objeto, que es diferente a manejo de software científico. En la programación orientada a objeto tienen Java, C Sharp, C++ y Python también, ¿por qué no? Y en manejo de software científico tienen R y MATLAB en general. Octave es una versión gratuita de MATLAB que viene de Linux, pero es más o menos, la idea es MATLAB o R. No tienen que saber Python, pero sí tienen que saber todo lo demás, son condiciones no negociables. Ahora, ¿por qué me sorprendió la pregunta de ayer? Por lo siguiente, estoy diciendo que una condición no negociable es programación. Si nos vamos al plan de estudios de las materias que estoy pidiendo, aquí queda muy claro la creación de clases. Aquí queda muy claro lo de operadores y expresiones. Tipos de datos, clases, objetos, métodos. Métodos es funciones. Entonces, obviamente, es un curso abierto, la gente lo puede ver en YouTube, no necesariamente están inscritos en la Facultad de Ciencias, no tienen que tomar este curso, pero sí tienen que saber programación. Entonces, y aquí lo subrayo, cuando me voy a las dudas, aquí a respuestas, perdón, lo quiero subrayar, ya lo había hecho, pero es un curso, a ver acá, ¿se necesita saber Python? No, vamos a cubrir todo lo de Python nosotros. Ahora, ¿por qué lo hago desde Anaconda? Porque es más fácil y me gusta Spider. Me han hecho preguntas sobre PyCharm, de cómo instalar librerías, y les confieso que una de las razones por las cuales yo tardé mucho en utilizar Python fue porque justo me fue imposible, al menos dos veces, instalar en dos computadoras diferentes Python utilizando PyCharm. Y entonces tiré la toalla hasta que apareció Anaconda, que es un botón y tengo todas las librerías. Si quieren seguir esa ruta, no crean que les voy a ayudar yo, porque no tengo idea. Pero para eso tenemos ayudantes programadoras de alto calibre y les pueden responder sus preguntas. ¿El seminario es autocontenido? No.
Y los requisitos los acabo de mencionar. ¿Es un curso de introducción a la programación? No. No es un curso de introducción a la programación. Entonces, una pregunta básica de programación de la diferencia entre clase y función, o si digo la diferencia entre un entero y un float, o me saco un while, un loop while. Si no saben qué es eso, entonces, por favor, cubran eso aparte antes de asistir a este seminario, porque no le van a poder sacar el jugo suficiente. Este no es un curso de introducción a la programación. No estamos aprendiendo a programar desde cero. Estamos aprendiendo a programar en Python desde cero, pero no aprender a programar. Otra vez, es una cuestión de competencias que se pueden extrapolar. Si ya saben programar en algún lenguaje, aprender un segundo o tercer lenguaje de programación no es más que aprender la sintaxis. Si ya tienen una primera noción de cómo manipular matrices en R y en MATLAB, de manipulación de vectores, de matrices, de tablas, hacerlo en Python va a ser lo más fácil porque solo tienen que aprender la sintaxis. Pero si no saben eso, si no saben programar y no tienen ni idea de qué es una clase, una función, entonces este no es el lugar adecuado hasta que cubran el material. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, cuando presente el portafolio de Markowitz, lo voy a presentar utilizando cálculo de varias variables y multiplicadores de Lagrange. Cuando analicemos cuando hagamos el análisis de componentes principales de la matriz de varianza-covarianza, voy a asumir que conocen propiedades de matrices simétricas definidas positivas y en particular el teorema de diagonalización de las matrices simétricas. Porque cuando diagonalizo y tengo los vectores propios y valores propios, es muy fácil encontrar el vector PCA, que es el más grande y con valor propio más grande, y el vector de varianza mínima, que es el portafolio de varianza mínima, que es el del valor propio más pequeño. Esas cosas supongo que ya las tienen. Y si las doy, me voy a dar rapidísimo una demostración, no les voy a explicar. Entonces, que quede claro que este enfoque, y lo dejo muy claro aquí, por eso me incomodo un poco, porque aquí lo dejé muy claro, que el enfoque geométrico y estadístico del curso exige dominio de estas asignaturas, y programación no es negociable, y matemáticas financieras, aquí tampoco es un curso de introducción a finanzas, no es un curso de introducción a estadística, no es un curso de introducción a cálculo y no es un curso de introducción a la programación. Está pensado un curso de penúltimo semestre, de inicio de cuarto año de la carrera de actuaría, en donde han cubierto muchas materias matemáticas, financieras, de programación. Y matemáticas me refiero tanto de álgebra lineal como de cálculo de varias variables, como de probabilidad y de estadística. ¿De acuerdo? Entonces, para que sepan cuál es el alcance de este curso. Por lo tanto, está bien que pongan videos en el canal de Discord y que la gente lo vea y que se refresquen conceptos de programación, porque a lo mejor vieron programación y nunca regresaron a la programación después de haberla visto en segundo semestre. Pero ahorita la vamos a retomar. Entonces, que quede muy claro que este enfoque que estoy haciendo es un enfoque de cierta manera, es riguroso, son finanzas cuantitativas. Entonces, alguien que hace finanzas cuantitativas, y se los he mostrado en eFinancial Careers, tienen que saber programar muy bien en Python. Tener nociones de orientado a objeto es un plus. Tienen que saber muy buenas matemáticas y tienen que tener una idea de finanzas. Entonces, esto es la intersección de finanzas con matemáticas con programación. Y un investigador cuantitativo, se supone que domina las tres. Claro, el mayor énfasis es en general en las matemáticas, después en programación y después en finanzas, sobre todo si son junior. No se les exige que sean los mejores traders o gerentes de portafolios del mundo, pero sí se les exige que sean de los mejores matemáticos y de los mejores programadores. Primero matemático, porque hay desarrolladores que se dedican a hacer los procesos más óptimos y hacer la infraestructura, y ellos son programadores primero, ¿de acuerdo? Entonces, que quede claro, no estoy diciendo que la gente no tiene cabida en el curso, solo estoy diciendo porque es abierto, es online, el servidor de Discord es público, y tanto ahorita Twitch
como YouTube, como GitHub son totalmente abiertos. Pero no piensen los que no han cubierto los prerequisitos, inscritos o no. No crean que vamos a cubrir nosotros los requisitos con ayudantías o con clases extras. No los vamos a cubrir. Ustedes tienen que trabajar un extra si tienen lagunas. Así es como son las cosas. Sobre advertencia no hay engaño y que esto quede transparente. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ya después de esto hoy vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a terminar de construir la clase que estaba haciendo en Python. Y después ya logramos preparar las tareas semanales. Esta primera tarea no va a tener una ventana solo de 6 horas porque necesitamos que ustedes puedan entregar las tareas. Entonces hay un trabajo de su parte que hacer. Les voy a explicar cómo entregar la tarea, cómo hacer la primera tarea. E incluso les voy a hacer yo la primera tarea. Bueno, la voy a hacer yo fingiendo ser alumno. Y esperando que para inicio de la semana que entra, los alumnos inscritos al menos puedan resolver esta tarea. A ver, preguntas. ¿No hay preguntas? No, hasta ahorita no. Perfecto. Entonces, vámonos a Python. Ya que quedó claro esto, lo que quiero es la transparencia. No se les está diciendo que no tienen cabida, pero como es un curso asíncrono, pueden tomar pausas y aprender a programar aparte, pero no les voy a enseñar a programar aquí. Les voy a enseñar a programar en Python como probabilidad condicional. Vamos a aprender a programar en Python suponiendo que saben programar ya en otros lenguajes. Por eso me estoy yendo más o menos rápido. Ok, entonces estábamos aquí. ¿Qué es lo que logramos? Creamos nuestra primera clase que estaba acá, que se llama Simulator. Entonces el constructor, cuando llamamos el constructor, que tiene la sintaxis en Python es con 2 underscores, init, 2 underscores. El self es para llamarse a sí mismo. ¿Se acuerdan que ese constructor es esta línea de aquí? Cuando digo random variables, estoy llamando el archivo que cree, que se llama random variables, que es el archivo de soporte. Este es el script donde aprieto play. El archivo de soporte no va a funcionar nada si aprieto play, miren. No pasa nada, porque tiene clases, pero no tiene procesos secuenciales, mientras que aquí sí, que es definir ciertas variables, etcétera. Entonces, por ejemplo, si hago esto otra vez, F9, aquí tengo ya varias variables, que son estas 4 de aquí, coeficiente, decimales, el tipo de variable aleatoria y el tamaño. ¿Sí? Entonces voy a cambiar un poquito la sintaxis por gusto personal. Aquí cuando me voy, algo que pueden hacer en Python y en otros lados es, si no tienen abierto este archivo de random variables, digamos, y quieren entrar, lo que hacen es, sostienen el botón de control y le dan clic a la función. En este caso, esta función es el constructor. Le doy clic y entro directamente. Este es el constructor y otra vez def es para definir funciones. En este caso se tiene que poner self para decir que se va a llamar a sí mismo adentro del proceso. Tanto aquí en generar el vector, aquí está. Tengo que ponerle self. Entonces aquí lo que voy a hacer es, en lugar de random variable type, lo voy a dejar solo como type. Aquí, en el archivo que subí ayer decía string title, que está equivocado. Tiene que decir str title. Entonces aquí la palabra type es una palabra que ya existe. Es digamos, una palabra que ya tiene un sentido en Python, porque le pueden poner a una variable aleatoria, por ejemplo, aquí el coeficiente es 5, pero si pongo type de coeficiente, me va a decir qué tipo de variable es, que es un entero. Si le digo type de random variable type, este dice que es un string. Entonces, quería cambiarlo a type. Obviamente esto este scripted, lo estoy haciendo adrede, pero no funcionó. Me regreso a rbtype. ¿De acuerdo? Entonces,
piensen mucho cuando hacen código, no tienen que saberse de memoria las cosas de Python, pero vieron que esto cambió de color. Eso significa que es una palabra única. Ahora, aquí, una vez que tenga los coeficientes y el random value type size y decimals, que son estos 4, no necesito saber que, no necesito estas dos. Control 1 para comentar, control 1 para descomentar. Eso es rapidísimo en Python, control 1. Entonces lo quito y no hubo ningún problema, porque lo que yo puedo hacer es sobre la marcha agregar nuevas funciones o propiedades de mi clase. Entonces aquí, fíjense, estoy generando cuando estoy creando el vector, que si se acuerdan, voy a mover esto aquí. Si se acuerdan, primero voy a crear la clase, llamar al constructor y después voy a generar el vector. Cuando genero el vector puedo en ese momento crear la función stringTitle y en ese momento crear, la propiedad stringTitle y la propiedad vector. Sin embargo, supónganse que tengo una clase muy larga. Un programador que hace las cosas en C++ o en Java o en C#, cuando creas tu constructor tienes que definir todas las variables. Python te permite hacerlo sobre la marcha, pero otros lenguajes no. Lo bueno de Python sobre la marcha también es lo malo que tiene Python. Es decir, Python es víctima de su éxito. Porque tú puedes hacer código en el cual tienes 100 variables, pero están todas escondidas acá adentro y no tienes ninguna idea, si ves por primera vez el código de alguien más, no tienes ninguna idea de qué es lo que está pasando con el código ni cuántas variables hay. Por eso, personalmente, por una práctica personal, en mis constructores me gusta poner todas las posibles variables que voy a tener. Entonces, cada que agregue nuevas variables aquí abajo, con nuevas funciones, variables internas de la clase, que le podemos llamar propiedades, las voy a escribir aquí mismo para que sepan qué está pasando, y cuando pongo none, significa que todavía no se definen a este nivel, se definen más adelante. Ok, tengo varias preguntas. Palabra reservada, gracias, no me lo sabía, que lo de type, que es palabra reservada, gracias. Sí, que no puedes usarla como variable o con otro funcionamiento distinto al cual fue diseñado. De hecho sí lo puedes hacer. No sé si se acuerdan cuando estábamos viendo lo de kurtosis y que aquí le había puesto así kurtosis, y cuando lancé este loop causó problemas. ¿Por qué? Porque la palabra reservada, no en Python sino en SciPyStats, la palabra reservada kurtosis era para una función, y cuando hice kurtosis igual a kurtosis así, la palabra reservada kurtosis pasó de ser una función a ser una variable. Y entonces cuando traté de llamar de nuevo la función kurtosis no jaló. Entonces uno sí puede hacer ese tipo de cosas en Python. Por eso Python no le gusta a los buenos programadores, porque los quants o matemáticos financieros pueden hacer programas muy sucios que corren, o a veces que no corren y no saben por qué. Y ejemplo es lo de kurtosis, y el segundo ejemplo es porque no sabemos cuántas variables hay. Entonces, a mí me gusta en mi constructor definir todas las variables que voy a tener. Y personalmente es una visión personal que le aprendí a mis desarrolladores en Londres cuando estaba en un banco de inversiones. Me decían, jamás hagas procesos en el constructor, solamente declara variables. Entonces, aquí mismo en el constructor podría generar directamente el vector. Aquí mismo, pero no lo hago para que quede claro. Y entonces mi código va a tener mi script, va a tener una línea más, porque primero está generar la clase, que es el constructor aquí. Segunda línea va a generar el vector. Tercera línea aquí va a ser algo así, estoy pensando, le voy a poner to do, se acostumbra así en inglés de lo que vamos a hacer, y es sim. Algo que se va a llamar tal vez compute stats, ¿no? Compute stats, ahí está. Es lo que quisiera hacer. Y acá quisiera otra línea, idealmente, no sé si se vaya a lograr, la misma clase y plot. Y con ciertos booleanos el plot
tal vez, ahí está, ¿verdad? Puedo ponerle parámetros. Entonces esta es la idea que voy a tener. Aquí el vector lo estoy haciendo explícito, pero puedo esconder el vector, no lo necesito. Y la idea es que cuando ustedes están creando una clase, en las funciones pueden tener salidas, pero en este caso no tiene salidas porque escondí, fíjense, aquí en Generate Vector, si esta tuviera una salida tendría que ponerle un return. Así funcionan las funciones. Pero ni el constructor ni esta función tienen un return. Eso significa que los procesos no les van a regresar nada. Cuando ustedes hacen esto de manera funcional, tendrían que meterle las variables, después generar el vector y aquí tendrían que ponerle que la salida sería x igual a generar vector. Eso sería una función. Que no lo estamos haciendo así porque a mí me gusta tener un objeto que va a guardar toda la información. ¿Por qué? Porque imagínense, y es lo que vamos a hacer después, imagínense que vamos a repetir el test de Yarkevera, pero con, digamos, 30 activos financieros reales. Entonces, a mí me gustaría tener un objeto, una clase, un objeto que es un simulador, o que calcule, o algo que calcule distribuciones y que me haga dibujitos como los plots. Estos los vamos a lanzar. Quiero que me haga dibujitos así, de cada uno de esos activos. Entonces, si lo hago con funciones, no lo voy a poder guardar como un objeto que contiene toda la información del activo que estoy hablando. Porque ya procesó, porque ya generó esto con los rendimientos, ya generó el histograma, y también calculó los primeros momentos de orden 4, y también calculó el test de Yarkevera. Entonces, como estoy pensando en objetos, es natural pensar en clases. ¿Y cómo manejo mis clases? A mí en general les repito, me creo una clase de todas las posibles entradas, que es la clase de parámetros, el input. Me creo la clase manager que hace los cálculos y me creo la clase output que va a darme los resultados correspondientes. En este caso puedo juntar todo en una sola porque no estoy pidiendo muchas cosas. ¿De acuerdo? Hasta aquí sí está bien. Sí está claro lo que estoy haciendo. Está clara la filosofía que estoy haciendo. Recuerden el principio de la orientación objeto, que es encapsular. Entonces aquí en Random Variables estoy aquí en esta línea, estoy encapsulando todo en una clase. En esta parte también estoy encapsulando todo esto código. Entonces estoy escondiendo el código, que si lo quieren ver, sostienen control y le dan clic y ven qué pasa en el código, pero no lo necesitan. Entonces ustedes pueden ir adentro del código tanto cuanto quieran, pero si aquí solo tengo 4 líneas de código, tengo unos coeficientes y el resultado es este dibujín, bueno, esta gráfica, un gerente de portafolios que no tenga, puede que no entienda todo este código que está acá, pero no lo necesita entender, solo necesita saber que tiene que cambiar estos parámetros y que la parte va a generar un simulador. Entonces aquí llama una instancia del simulador, como se diría pomposamente en programación, pero esencialmente se crea el objeto simulador con los datos de entrada, en este caso una variable aleatoria normal. Aquí el tamaño sabemos que se puede cambiar. Después, con ese va a generar el vector aleatorio. Después a dicho vector le va a calcular sus stats y después, si gusta, va a hacer el plot del histograma, que es este de aquí. Entonces es muy fácil porque todo es el objeto punto algo, una tarea que tiene que hacer. Y entonces cada tarea es una función, pero como es una función dentro de la clase, no necesariamente regresa un valor. Entonces es una función dentro de la clase, pero también se puede considerar como una propiedad de la clase. ¿De acuerdo? Entonces piensen, esto es como yo lo estoy meditando y como resolví este caso, pero la programación no es como las matemáticas en el sentido de las matemáticas puras de teorema de demostración. Hay muchas maneras de hacer las cosas y puede ser que dos maneras totalmente diferentes, las dos estén bien, pero los programadores que las construyeron tienen diferentes prioridades o privilegian diferentes características. En mi caso, estoy tratando de hacer Python lo más limpio posible pensando en que
y que me ha tocado todo el tiempo en el trabajo es, una vez que construyo mis prototipos en Python y les muestro a mis gerentes de portafolios o a los jefes de trading lo que hacen mis algoritmos, si les gusta me dicen, perfecto Mauricio, entonces tienes que escribir el código de ese algoritmo en nuestro lenguaje, que puede ser el lenguaje interno de algoritmos, que puede ser C++, C# o Java. Entonces tengo que traducir este código de Python, reescribirlo otra vez en Java. Obviamente si tengo esta transparencia que le diría yo Java-like, que se parece a Java, que estoy pensando esto como si fuera Java, me facilita porque es muy fácil hacer copy-paste. En Java, aquí, por ejemplo, si se van a otra clase tienen que ponerle super, pero si se van a otra clase le ponen this en lugar de self. Ese tipo de detalles hay que cambiarlos, pero fuera de eso, es muy transparente lo que estoy haciendo. Porque además, si esto se lo doy a un excelente programador, aun cuando no sepa Python, nada más de ver esto dice, ya sé que lo que está haciendo, estos son this, y ya. Entonces esa es la ventaja de ser limpio. Pero cuesta trabajo. Es mucho más fácil escribir, como escribí aquí, sobre la marcha, y de repente cuando no jalaba se acuerdan que estaba llamando este string title que no funcionó, etc. Es muy fácil meter mano porque Python les permite no ser suficientemente cuidadosos. A ver, vamos a ver si hay preguntas en Discord. No, de hecho el Discord estaba del otro lado. Vamos a ponerlo acá. ¿Dudas? No hay dudas en Discord. Ok, entonces nos seguimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Siguiente parte, necesito compute stats. Entonces vamos a crear la función compute stats. ¿De acuerdo? Y aquí le voy a poner def compute stats. Y obviamente se va a llamar a sí mismo self. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las stats que estoy jalando ahorita? Necesito media, min, volatility, skewness, kurtosis. Necesito todas estas. ¿Verdad? Lo que voy a hacer aquí es que sé que necesito estas. Primero, repito, esto que estoy haciendo acá no lo tengo que hacer. Entonces aquí le voy a poner self.min. Y le voy a poner none. Self.volatility. Y le voy a poner none. Es decir, que todavía no está definida la variable. Self.skewness. None. Repito, esto no lo tengo que hacer. Podría hacerlo sobre la marcha, pero eso es mi manera de hacer las cosas. Y porque esto le facilita mucho el trabajo a los programadores que vayan a tener. Les repito, ya lo mencioné varias veces, yo trabajaba como matemático financiero, no como programador, pero era jefe de proyectos algorítmicos y entonces tenía un ejército de programadores a mi cargo. Y entonces con ellos aprendí esta manera de trabajar porque para ellos era más fácil. Y también cuando estaba así de transparente, ellos podían ver lo que estaba haciendo mi código, hacerme preguntas matemáticas o financieras, y entonces podían optimizar mi código porque estaba muy transparente lo que estaba tratando de hacer. Muchas veces los procesos me decían, está mal porque estás utilizando diccionarios cuando podrías utilizar arrays y es más rápido, o viceversa, cosa que yo no sé. Y no me preocupa, porque no es mi competencia. Mi competencia es crear la black box, la caja negra de matemáticas que haga magia, y después que piénsenlo, si estamos hablando de Iron Man, estoy construyendo los blueprints o los planos del Iron Man, pero quien construye los brazos y las piernas de titanio son mis programadores. Entonces los programadores son los que deberían llevarse los premios, el que se los lleva es el jefe de proyecto, así es, pero eso no significa que no se valora el esfuerzo de los programadores. Entonces aquí está, none. Lentísimo, ¿verdad? Pero bueno, el curso se supone que en tiempo real les quiero enseñar cómo funciona un quant. Si estuviera trabajando, creando esto es lo que haría. Obviamente un poquito más rápido porque estoy platicando y estoy haciendo hand waving. Entonces no tendría que explicar esto. Entonces me voy así. Aquí ya tengo estas, ¿verdad? Y entonces ahora sí vamos a calcular todas estas.
vamos a ver cómo se calcula. Recuerden, no me voy a cansar de repetirlo, en Python no hay, iba a decir accolade, pero no, ¿cómo se llaman? Curly brackets, paréntesis curvos, llaves en español. Como en C# o en C++ para decidir que lo que está dentro de la función es eso. Y lo que hace Python es hacer un tab, una indentación. Entonces esta es una indentación y como ven, esta clase sin indentación. Las funciones que estoy definiendo tienen una indentación, significa que están adentro de la clase. Y este loop if, que tiene dos indentaciones, significa que es un loop que está dentro de la clase y dentro de la clase está dentro de la función generar vector. Así es como funcionan las dependencias en Python. Entonces sean muy cuidadosos con el tab, con la indentación. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Aquí ya está. No es más que copiar. Entonces me voy a copiar con este de acá. Ahora aquí tengo que llamar st, que lo tengo aquí arriba. Y aquí le voy a calcular la media a qué vector. A self vector, ¿verdad? Entonces, primero piénsenlo. Hay que hacer las cosas en orden. Primero genero el vector y entonces ya tengo tanto string title como el vector. Entonces esto ya tiene sentido. Como tiene sentido, vamos a ponerlo así. ¿Qué dije? Bueno, st y st. Vamos a ver qué podemos cambiar. La volatilidad le llamábamos T standard deviation, ¿verdad? La segunda es T std. Skewness era skew, kurtosis era kurt, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Si era kurt o kurtosis, no, skew, kurtosis, skew, kurtosis. Y ahora sí vamos a hacer los cálculos. ¿Cuánto valía esta de aquí? No tenemos la variable size todavía. Entonces esta se llama así. Todavía no tenemos la variable size, pero la variable size es esta. Le puedo poner... Puedo construir aquí aquí está. Sí tengo la variable size. Aquí está, perfectamente. ¿Cómo no? Sí la tengo. Entonces se llama self size. Y aquí le pongo self skewness multiplicada por 1/4 de self kurtosis. Vamos a hacer esto más grandecito. Y aquí ya está. Entonces así se calcula la estadística Yarque-Vera. ¿Se acuerdan? Es el tamaño del vector dividido entre 6 que multiplica a la suma de dos cuadrados. El p-value es este de acá. Y obviamente esta la chi2 aquí tiene que ser contra self. Entonces, como estoy llamando aquí SciPy stats como st, no hay problema. Como aquí me dice, ya importaste todas las funciones de SciPy, puedes hacer este tipo de cosas con st, con st, con st. Aquí lo ven que están todas. Y is normal, lo que me falta es esta, is normal, es esta de acá. Y le voy a dejar el comentario, me parece que es un comentario adecuado. Is normal igual is normal, no, es así. Y aquí tengo que ponerle self p-value, ¿verdad? Se supone que esto debería hacer que ya me calcule las stats. Vamos a ver que sí sea. Lo que voy a hacer es, cuando uno escribe código, lo que espera es que no echo a perder lo anterior. Es un test, se le llama de no regresión, que no me regrese a un caso anterior, que avance un poquito. Entonces, voy a generar este vector a la antigüita. Olvídense de esta parte de acá. Voy a generar este vector a la antigüita, otro nuevo vector, F9. Y aquí voy a tener en los plots, voy a tener cuánto valen la media, la volatilidad, etc. Ahora, me acabo de crear este que se llama sim. Y cuando le pongo punto, lo que me gusta de Spider es que me hace directamente, me manda sugerencias, y aquí es compute stats.
Entonces, si corro esto así, F9, y calculo, digo sim y quiero la media, me va a decir, no me contesta que no hay nada porque es un none. Si le digo sim.coeficiente, sí me lo contesta, pero aquí es porque es none, porque todavía no he corrido la parte de compute stats. Ahora, si corro este compute stats, aquí se supone que ya debería calcularlo. Me equivoqué. Ok, clear. Hasta acá abajo. ¿Qué está haciendo acá? Calculé mal. Ok. Ahí está. Entonces le hago compute stats otra vez y quiero la media. Ahora, si la media me está calculando, está generando un nuevo vector aleatorio. Es por eso la media es diferente. ¿Cómo podría ser para que sea la misma media? Muy fácil. Tengo para ver que está funcionando, tengo el vector aleatorio y entonces voy a calcular, voy a decir st.tmin de sim.vector, del vector que genere, es este. Entonces, como ven, la media es la media. La que me interesa a mí es la estadística de Yarkever, entonces voy a poner sim.jb stat. JB stat. Y ahora sí, voy a decir x, fíjense, voy a decir x, está mejor, voy a decir x igual a sim.vector, ¿de acuerdo? Y ahora con ese vector x que ya tengo acá, voy a calcularle estas partes, F9, ¿ok? Olvídense la primera parte, la importante es la de abajo, entonces vamos a calcular, vamos a decir sim.min 00092, aquí está. Sim.volatility 99868 99854. Es este de aquí. 99985. Ahí está. Después, skewness es sim.skewness 00086. Sí. Sim kurtosis 00313 0031439. Sí. Sim. Ya hasta aquí ya estaría tranquilo, pero vamos a terminar JB stat 533 53359 586 redondeado. Sim.pvalue con underscore 7658 is normal. Entonces p sim.is normal. Perfecto. Ya acabamos esto. Pregunta. En cuanto a término técnico, tenemos módulos en donde tenemos almacenadas nuestras funciones especializadas. Pero ¿qué nombre recibe el código en que estamos llamando a los módulos y funciones? En Java creo que es el main. Pero aquí ¿qué nombre recibe? Este es un buen punto. Es que en Java tienes siempre, aun cuando tengas scripts, tienes que crear un módulo main. Aquí no lo necesitas. Por eso es que Java no es un lenguaje de programación secuencial y Python sí. Porque si se acuerdan, antes de hacer estas partes, cuando estábamos corriendo esto es secuencial. Te permite hacer scripts y hacer cosas rápidas, como te permitiría hacerlo también SQL. En Java no puedes hacer, Java no te lo permite, tampoco te lo permite C++ ni C#. Aquí sí. Entonces, en esa pregunta de cómo se llama, aquí no hay main, pero estoy tratando de fingir o pensar que sí hubiera un main y estoy tratando de construirlo aquí. Pero es mucho más fácil en Python. El problema es que como es más fácil, la gente se confía y puede hacer cosas que no sean rigurosas. Por eso es muy bueno tener una primera aproximación al lenguaje orientado a objeto con lenguajes un poquito más, entre comillas, más cuadrados, porque les ayuda como programadores a establecer un cierto pensamiento y entender la estructura. Entonces, cuando hacen Python, ustedes pueden, como yo, hacer una copia, un mimic de la estructura
que es lo que estoy haciendo aquí. Segunda pregunta, en Python si hay procedimiento main y generalmente se pone al final de la P clase principal, pero si no está definido el intérprete, verifica que el documento no es una clase, entonces lo ejecuta como si fuera un script. Eso es muy interesante, porque eso que están diciendo es que justo Python, que es un poquito smart, sobre la marcha determina si hay un main o no, como de la misma manera sobre la marcha determina si una variable es entera o es string en función de los datos, y que la variable incluso puede cambiar si ustedes cambian el valor. Entonces eso es interesante, que si hay un main pero escondido, y cuando compilan lo que están haciendo, lo que hace Python es ver que si están las cosas o no con un main, y si no lo hay, asume que es un script y lo ejecuta. Entonces ese caso es interesante. Esa parte se la salta uno como matemático, como investigador cuantitativo, porque para nosotros lo importante es poder construir el código. La idea de Python de facilitar eso es para todos los programadores, es decir, no necesito generar un main, no necesito predeterminar las variables, decir va a ser un entero, va a ser un array, etcétera. Eso es sobre la marcha. El defecto es que pueden tener una variable que después de hacer varios tipos de código, esa variable cambie de ser una función, que ya lo hicimos de función a float, y después lo puedo cambiar a un array, después lo cambiar a un string, y después lo puedo cambiar a una nueva función que quién sabe qué haga. Entonces, gracias por los comentarios ahí, son muy atinados. Vamos a ver si hay más preguntas acá. No. Ok. Entonces ya casi acabamos aquí, ¿verdad? Casi acabamos. Lo último que me falta es hacer el plot. ¿Y el plot qué era? Es esto de acá. Entonces voy a copiar esto y voy a tratar de darle formato acá. Aquí, si se acuerdan, estaba así. Entonces acá, def plot, y obviamente voy a llamar a muchas propiedades de la función, de la clase. Entonces lo voy a dejar así, como self plot, perdón, como plot self, y voy a copiar esto de acá. Así, indentación adecuada. Ok. Ahora, el string title ya lo generamos, y entonces aquí nada más es self string title, y vamos a ponerle más cosas. Aquí NumPy ya está, entonces lo que sí necesito es poner aquí self.min self. Se llamaba sigma y ahora se llama volatility. Y a ver si desaparece el error acá, que me dice que no conoce decimals. Ok, entonces es que self decimal sí lo tengo, pero no como variable externa, sino como variable interna de la clase. Y aquí está, ya lo corrigió, me dijo está perfecto. Self, bueno, tendré que, quizás es más rápido más copiar el self punto y pegarlo, ¿no? Supongo que está así, los nombres son los mismos. Y acá es self.vector self.stringTitle show. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue copiar, copy-paste, descarado, y nada más le cambié las cosas a lo que tenía que ser con self. Si todo está bien hecho, esto debería correr muy fácil. Vamos a ver. Entonces, aquí está done. Este ya está. El de compute simstats. Y este ya lo acabo de crear también. Vamos a ver si funciona. Vamos a quitarnos este. Y vamos a ver. Bueno, sí lo voy a agregar. Aquí está. Entonces, como ven, a mi gerente de portafolios le voy a dar esto. Y es muy fácil para él decir, tengo estos parámetros para generar variables aleatorias. Y él, aunque no tenga nociones fuertes de programación, dice, voy a crear mi simulador. A lo mejor no sabe qué es crear una instancia de la clase y que es el constructor. No importa, pero dice, creo mi simulador, que lo estoy llamando con respecto al archivo de random variables. En Java, como lo están mencionando, debería ser quizás como acá, una paquetería especial que a lo mejor lo hacen y le crean su propio jar, su propia
como su propia jarrita en Java que tienen programas adentro, entonces llaman ese jar, J-A-R. Aquí no, aquí nada más es una paquetería que importan. Y de la misma manera que están importando paqueterías, también pueden importar todo lo que está dentro de un archivo. En este caso, cuando importan random variables, están importando la clase simulator, que tiene estas 4 funciones que determinamos, ¿verdad? Tiene su constructor, tiene para generar el vector aleatorio, calcularle estadísticas al vector aleatorio y generar el plot. Entonces, para que todo quede claro, voy a borrar acá. Voy a hacer esto para acá y voy a limpiar acá. Reset. Reset significa borrar todas las variables. Aquí está limpio. Clear es limpiar la consola. Y entonces se supone que apretando F9 esto debería jalar. Ahí está. Listo. Esto que estamos haciendo son los principios básicos de la orientación a objeto. Esta parte, fíjense, ¿cuáles son los principios básicos? Vamos a regresarnos a la página que me gusta, que se llama OOP. Este link, que lo puse también, me gusta. Entonces, encapsula es el API, que es abstracción, polimorfismo, herencia y encapsulación. No hemos hecho herencia porque no estamos haciendo una subclase que depende de la clase original, todavía no. Lo demás sí lo hemos hecho. ¿Qué es la abstracción? La abstracción es, estoy tomándome un objeto, de manera abstracta estoy tomándome este objeto simulador y lo estoy construyendo aquí. Aquí es el objeto que estoy construyendo como un objeto abstracto. Después, la parte de encapsulación es que aquí, adentro de esto, estoy generando nuevas variables. Adentro de esta función. Adentro de esta función o propiedad, estoy generando el vector, pero estoy encapsulando eso en pequeñas tareas. Calculamos las stats y hacemos el plot. Entonces la encapsulación. Y el polimorfismo es que aquí le puedo cambiar la entrada si le agrego el size, si le pongo un size diferente, si no por default tiene este. Y los decimales también los puedo cambiar acá adentro. Entonces tenemos todos esos principios, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora, ya que acabamos esto, significa que podemos tomar esto que habíamos hecho antes y borrarlo. Entonces esto es lo que eso es lo que voy a salvar, obviamente con random variables también. Y esto es lo que le voy a presentar a mi gerente de portafolios. Es súper simple. El script es muy simple y está escondiendo procesos más o menos complejos, separándolos por tareas concretas. Este es el principio de la programación orientada a objeto y así me gusta hacer mis prototipos. Entonces con esto terminamos nuestra primera clase en en Python, y estamos siguiendo los principios de la orientación a objeto y estamos satisfechos, o al menos estoy satisfecho, de que es un código limpio y dice lo que tiene que hacer. Si no quieres hacer el plot, nada más tienes que control 1, comenta eso, ¿ok? Entonces ya con esto voy a hacer rápido, mostrarles cómo vamos a hacer la tarea. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto, doctorados en clases de Python. Obviamente a partir de la semana que entra vamos a empezar a ver datos reales y vamos a regresar a hacer estudio de los datos reales con este tipo de propiedades. Entonces es importante haber hecho esto primero. Y además nos permite entender cosas. Y un test de normalidad está divertido. Ok. Entonces, ahora me voy a pasar aquí a mi Google Drive. Entonces aquí está el Google Drive de Finanzas Cuantitativas Python. Y tengo que sacar mi acordeón que está por acá, de lo que tengo que hacer. Entonces aquí, fíjense el orden. Estoy en mi Google Drive. Y aquí me voy a compartidos conmigo para los estudiantes. Tienen que generar, eso sí es importante, tienen que tener un correo o @ciencias o @gmail. Porque con eso vamos a poder hacer todo este proceso y les voy a explicar por qué. En este caso mi correo es un @gmail, que es Finanzas Cuantitativas,
finanzas, como lo ven, finanzascuantitativas.py@gmail.com es el correo con el que tengo el canal de YouTube. Entonces, ahorita estoy jugando como si fuera alumno. Compartidos conmigo. Entonces, le doy clic a compartidos conmigo y le doy clic a seminario de finanzas, doble clic. Entonces, compartido conmigo, seminario de finanzas, doble clic. Voy a poner esto mismo como datos, como seguir una secuencia, lo voy a poner en Discord, pero está bien también que esté grabado porque pueden ver este video. Aquí nos vamos a esta entrega de tarea 1, que es el objetivo, pero primero nos vamos a ir a ejercicios. Y está el ejercicio semanal 1. Le doy doble clic y el ejercicio semanal 1, que lo voy a hacer por ustedes, tienen que escribir aquí una función que, dado un vector, les calcule el test de Yarque-Bera, que calcule la estadística de Yarque-Bera, el p-value y la variable aleatoria normal. Y aquí tengo lo que se llama test unitarios, que si lo hacen bien, el resultado del primer vector que genero acá tiene que ser este, y del segundo vector es este. Entonces el primer vector, que es un vector normal, pasa su test de Yarque-Bera, pero el segundo no. Ahora, ¿cómo hacemos este código? Pues es muy sencillo. Es muy sencillo porque ya lo hicimos aquí, ¿verdad? Y ya lo hicimos varias veces. Entonces, me voy acá, y el código que era lo que tenía que calcular es esto. No necesito, entonces me voy acá y lo pego. Obviamente aquí la indentación es importante. Y le tengo que quitar los selfs. Pero aquí, como ven, ya les facilitamos la tarea. Importamos SciPy Stats, importamos NumPy. Entonces, el self no existe. Ahí está. Obviamente tengo que quitar el self. Y el vector se llama X. Entonces, la skew es de X, la kurtosis de X. Aquí size no existe, pero le voy a poner el tamaño de X, que es, de hecho puedo escribirlo acá. Size es igual a len de la longitud del vector X. Esto se puede usar para vectores, para arreglos de una sola dimensión. Entonces aquí ya size ya tiene sentido. Skewness ya tiene sentido, kurtosis tiene sentido. Aquí el self de Yarque-Bera stat no tiene sentido, el self de p-value no tiene sentido, pero ya acabé. Y salvar aquí está así, ¿de acuerdo? Y es así como lo tengo que hacer. Ahora, ya que tengo aquí, necesito crear una copia. Entonces voy a hacer, esto ya lo escribí, lo voy a poner control C y lo voy a poner en un archivo aquí. Lo voy a pegar. Es lo que voy a utilizar. Lo dejo como acordeón. Entonces me regreso. Aquí lo cierro. ¿Y qué es lo que tenía? Sí, no importa que no salven los cambios. Aquí, ya que estoy acá, nada más les estaba mostrando cómo hacerlo. Me adelanté un poco. Entonces, ya que estoy acá, tengo que darle clic derecho y decir crear una copia. Y aquí dice que se creó la copia en mi unidad. Entonces, cuando le doy clic derecho, como yo soy un alumno, no un profesor, no puedo manipular lo que está dentro del seminario de finanzas, pero se creó una copia en mi unidad. Entonces voy a mi unidad y aquí está la copia. Esta copia es la que hice yo antes, la voy a borrar. Esta copia la hice ayer en la prueba. No era la papelera. La copia que acabo de crear es esta. Y entonces aquí le doy doble clic y aquí esta copia ya la puedo editar. Y aquí voy a escribir lo que habíamos escrito. Aquí está el código. Ahora, para ver que esto funciona, una vez que escriben su código, supongamos que no escribí nada. Entonces está así. Y aprieto play. Me va a aparecer un error porque no están definidas estas tres variables de salida. Y el error me dice, no tengo idea de lo que está pasando porque la variable jvstat no está definida y tampoco está definida ni p-value ni isNormal. Ok, entonces le pongo, hago así, le pego y ya lo calculó. Y como ven, lo calculó bien porque este valor es este de acá. Son los mismos valores.
Obviamente que ustedes podrían haber redondeado las cosas acá y sería diferente, pero entonces esto es la tarea y fíjense, tiene una palomita verde y aquí tienen los mismos resultados. Entonces ya con esto estoy satisfecho de que hicieron la tarea. Entonces ya hicimos la tarea, rápida, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ya que tenemos la tarea? Nos regresamos. Entonces voy a seleccionar la copia de ejercicio semanal, la que acabo de hacer, ¿de acuerdo? Hago control C de copia aquí, se copió el elemento portapapeles. Me voy a compartidos conmigo, seminario de finanzas, entrega tarea 1. Y aquí aquí le doy clic acá adentro y le pongo control B. Entonces ya se generó esta copia que, como lo ven, si le doy doble clic, podemos editar, es lo que acabo de escribir. Aquí está. Entonces esta es mi tarea que sí funcionó, e incluso aquí mismo lo puedo correr otra vez para estar tranquilo, que tengo la palomita verde. Esta palomita verde es lo que van a evaluar las ayudantes, van a correr esto y que funciona. Palomita verde. Ok. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, ya que están aquí, le tengo que cambiar el nombre para saber que lo entregué yo. Entonces le doy clic, cambiar nombre y le pongo el nombre de ustedes completo empezando por apellidos. El mío es Finanzas Cuantitativas PY. Aceptar. Y esta es la hora, recuérdense que esto tiene que ser menor que medianoche. Entonces lo único que me falta aquí es, ya que lo cambié, es entregar la tarea. Y entregar la tarea en este sentido significa que tengo que pasarle la propiedad de mi propiedad, porque está en mi unidad, a las ayudantes. Entonces lo que hago es 3 puntitos, compartir. Y aquí hay muchas personas a quien compartir. Como mi cuenta es Gmail, fíjense, si mi cuenta es Gmail, se lo voy a compartir a la ayudante con cuenta Gmail. Si mi cuenta fuera Ciencias, lo comparto con la ayudante con cuenta Ciencias. Entonces, en mi caso, acuérdense, Gmail con Gmail, Ciencias con Ciencias. Entonces, Ciencias se lo voy a pasar aquí. Ahí le tengo que escribir un mensajito aquí al ayudante para que lo apruebe. Llamando el archivo en Google Drive. Ok. Entonces le estoy mandando un mensaje a mi ayudante y aquí lo que tengo que hacer es al ayudante le doy clic en editor y digo transferir la propiedad. Cuando le doy clic a transferir propiedad, sí. En ese momento entregaron la tarea. Fíjense, lo estoy haciendo con Ciencias y me dice que no se puede. ¿Por qué? Porque el mío se lo tengo que transferir a Gmail. Recuerden, Ciencias con Ciencias, Gmail con Gmail. Entonces, editor, transferir propiedad. Ya se envió la invitación. Entonces, en el momento en que ustedes lo envían, fíjense, aquí se cambió en el 10:03. Esto tiene que ser menor que medianoche. Dejamos la tarea a las 6 de la tarde y tienen hasta la medianoche. Entonces, cuando envían esto, eventualmente, a ver, ¿qué pasa acá? No hay nada. Entonces, eventualmente, ya no van a poder. Aquí dice que soy el propietario. Cuando lo acepte el ayudante, aquí va a cambiar a que ya no soy propietario. Y cuando ya no sea yo propietario, significa que ya no puedo cambiar este archivo. Entonces, una vez que lo entregan, pueden entregarlo 1000 veces y cambiar la propiedad, pero a las 12 de la noche tienen que entregarlo y a las 12 de la noche las ayudantes van a aceptar todas las entregas y entonces ahí se acabó, ya no pueden entregar más. Obviamente no lo van a aceptar antes porque pueden cambiar su archivo y una vez que cambie ya no lo pueden modificar. Van a entrar acá, ahorita todavía puedo, pero aquí estoy. Y no puedo modificar el código, pero cuando trate de salvar me va a decir no puedes. Entonces este es el proceso para entregar la tarea. Por favor, a los alumnos inscritos tienen que tener un correo o de Ciencias o Gmail.
Si tienen los dos, es preferible ciencias, pero tienen que tener uno o el otro. Y el lunes le voy a explicar a los que estén de oyentes cómo pueden acceder a esto, ¿de acuerdo? Entonces aquí le dejamos. Creo que ya me colgué un poquito porque no esperaba tardarme tanto en la parte de la clase de Python, pero creo que quedó claro. Espero que haya quedado bien. Voy a grabar el video y tengan muy presente este video para cuando entreguen la tarea. Repito, saquen una cuenta de correo y mándenle un correo a las ayudantes. Voy a escribirlo en Discord, pero los alumnos inscritos manden un correo desde Ciencias.io Gmail a las ayudantes para que podamos ponerlos a ustedes en una base de datos y saber qué alumnos tienen tal correo y que se les autorice esto, es decir, que se les comparta el archivo, porque todo empieza de compartidos conmigo seminario de finanzas. Las ayudantes tienen que compartírselos a ustedes, ¿sí? ¿Sí quedó claro esa parte? Espero que sí. A ver, preguntas. Pruebas unitarias, excelente. Supongo que para alumnos el correo que van a usar es a ciencias. ¿Con quién podemos solicitar el uso de un correo Gmail? Un correo Gmail. Te creas un correo nuevo de Gmail y le puedes poner el nombre que quieras. Yo tenía un correo que se llamaba soytopólogo@yahoo.com. No importa, el punto es que escribas un correo y que digas, este correo es el mío y mi nombre completo es tal, para que nosotros tengamos en una base de datos qué correo van a usar y cuál es la persona que está usando dicho correo, porque cuando tengan la palomita verde, significa, aquí está, aquí nos vamos a seminario de finanzas, entrega tarea 1, cuando esté la palomita verde aquí, ¿se acuerdan? Significa que ya entregó. Entonces, las ayudantes solo van a ver que esté la palomita verde acá. Y la prueba unitaria lo hago adrede para ver que esto funcione. Entonces, pueden practicarlo. Esta primera tarea no cuenta, pero es importante porque si la logran entregar, significa que las otras tareas las van a poder entregar también. Entonces, vamos a estar subiendo la tarea en la misma carpeta. Sí, todas las tareas la van a subir en la carpeta, en este caso que se llama entrega tarea 1 y le cambian el nombre. Entonces, por ejemplo, mi nombre me lo cambio, en este caso es el nombre del canal de YouTube, pero ustedes ponen su nombre empezando por el apellido. Por el hecho de la privacidad y lo abierto que es el curso. Mira, el punto es que para compartir conmigo, solamente las personas que reciban ese correo van a poder entrar, pero no importa pero el punto es, este archivo, entiendo la preocupación. Este archivo se va a quedar así y los oyentes no van a tener acceso aquí a Seminario de Finanzas, a esto. A lo que van a tener acceso los oyentes no es a este folder, los oyentes van a tener acceso a este ejercicio. Entonces, un oyente va a tener acceso va a tener acceso a Seminario de Finanzas y va a poder bajar el ejercicio, pero no va a poder entrar a entrega tarea 1. Entonces el oyente puede bajar aquí y baja el ejercicio semanal y ya lo baja, genial, y lo puede jugar con el ejercicio, puede ponerle play así para jugar el oyente y dice run anyway. Entonces puede estar corriendo esto, pero sí, tienes razón, no van a tener los oyentes acceso a esta parte, como dices, por seguridad, para que no estén todos los nombres de ustedes en YouTube. Ya lo habíamos pensado, pero qué bueno que lo subrayaron. ¿Dónde encontramos el correo de las ayudantes? Voy a poner los correos, voy a crear un nuevo canal de texto en Discord que se va a llamar Google Drive. Y entonces ahí les voy a poner los puntos de lo que estoy siguiendo aquí y les voy a poner el correo de las ayudantes. Si no, le pueden enviar, mandarles mensaje directo a las ayudantes por Discord y decir, este es mi nombre completo y este es el correo electrónico que voy a usar. Pueden también hacer eso para si requieren más seguridad. ¿Okay? Si no, también en los horarios están los nombres aquí. En los horarios está mi nombre y el nombre de las ayudantes, y si le dan clic aparece el correo electrónico. Buen punto. El asunto del correo, ¿cuál es? Es que tienen que enviar un correo a las ayudantes para que se les comparta esto, el seminario de finanzas.
porque si no, no lo van a poder hacer. Ese es el asunto del correo. Pero ¿qué nombre le... el asunto del correo, ¿cuál es? No tienen que ponerle nada más, ponle... Si quieres ponerle acceso a Google Drive, no necesitas poner nada, lo que quieras hacer, no tiene que ser algo directo, no es automatizado, eso sí es, lo tienen que hacer las ayudantes manuales. Todavía no se puede hacer con los oyentes, esto es para los alumnos, pero como vieron el video, cómo funcionan las cosas, creo que lo pueden hacer ustedes por su cuenta. Ok, entonces creo que está completo, voy a seguir atento en Discord por todas las dudas que tengan, pero el video ya le paro. Les agradezco su atención. Para mí ya es jueves, viernes, se acabó. Fin de semana, para ustedes no. Mucha suerte. Y traten de hacer la tarea, les digo. Abran una cuenta de correo si no la tienen. Si no es la de ciencias, una de Gmail. Y si no tienen correo de Gmail, es muy fácil abrir un nuevo correo. No tiene que tener su nombre. ¿De acuerdo? Sale pues. Cuídense mucho, seguimos en contacto. Nos vemos el martes. Mauricio out.